Bien, bueno, como habíamos estado revisando, entonces tenemos que el retorno del proyecto corresponde a si se invierte en 1000 y se recibe 120, nuestro retorno serían los 120 dividido para 1000, corresponde un retorno del 12%. Bien. El retorno del inversionista, si nosotros teníamos un préstamo de 800 y debíamos devolver 64 por concepto de intereses, de las ganancias netas de los 120, se restaban 56 y el inversionista únicamente al haber sacado de su bolsillo 200 le quedaba un rendimiento de 56 sobre 200 igual a 28%. Una segunda parte de este ejercicio nos indica qué pasaría si en el ejemplo que acabamos de revisar el flujo de caja en el momento 1, en lugar de ser 120 como era originalmente, es decir, 1120, ahora subía a 1130, pero considerando que el financiamiento era el mismo, es decir, se solicitaban los mismos $800 y había que devolver los mismos 864. Entonces la pregunta es cómo quedarían ahora las rentabilidades del proyecto del inversionista. Entonces, póngale pausa un segundo al video y hagan los cálculos para que luego las puedan comprobar. Entonces, con relación al proyecto, bajo la misma lógica que se había trabajado, sube a 13% de 130. Entonces, les quedaría 130 sobre los 1000. Estaríamos hablando justamente pues, de este rendimiento de 13%. Mientras que en el caso del inversionista, ahora recibe 130 menos 64 que tiene que devolver de intereses al banco, le quedan 66. Estos 66 sobre los 200 que sacó de su bolsillo tiene un rendimiento de 33%. Este cuadro resume todo lo que se ha conversado, es decir, tenemos en el momento cero una inversión total para el proyecto de 1000 que está financiado en $800 con un crédito y $200 que saca el inversionista de su bolsillo, ¿sí? Luego, en el momento 1, el proyecto devuelve 1130, de los cuales uno tiene que devolver 864 a banco por el financiamiento y va a quedarse con la devolución de los 200 que tenía más los 66 que corresponden a la ganancia que recibe producto de esta inversión. Entonces, ¿cuáles son los valores de incremento? 130 es lo que se recibió producto de la inversión, 64 es lo que se tuvo que pagar producto del financiamiento y el saldo son $66. Las tasas correspondientes, 13% fue el rendimiento del proyecto, 8% fue la tasa que nos cobraron en el banco y 33% el rendimiento que obtuvo el inversionista. Pero si se pueden dar cuenta, en el flujo del proyecto no nos interesa de dónde vienen los recursos. Nos interesa únicamente saber la cantidad total que se requiere para ejecutar el proyecto. Mientras que en el caso del inversionista, lo que nos interesa medir es la rentabilidad que se ha generado producto de la cantidad de dinero que el inversionista sacó de su bolsillo. Alcances de estudio de los proyectos. La decisión de inversión debe tomarse basada en los resultados de un estudio que muestre las ventajas y desventajas de su implementación. La profundidad con la que se realice dependerá de cada proyecto. Los estudios de viabilidad son 6 básicamente que se sugieren realizar. Estos son viabilidad comercial, legal, ambiental, técnica, de gestión o administrativa y viabilidad financiera. Y vamos a ir hablando un poquito brevemente de cada uno. Si el resultado en cualquiera de estas viabilidades es negativo, lo que uno debería determinar es que no se lleve a cabo el proyecto. Sin embargo, hay situaciones, razones estratégicas, humanitarias o algunas otras que nos pudieran llevar a tener que tomar una decisión de ejecutar un proyecto aun cuando no sea viable financieramente. Generalmente, a las personas les interesa el análisis de la viabilidad financiera y el resto de las variables o estudios no las toman tan en cuenta. Sin embargo, es importante hacer un énfasis en que debe evaluarse las viabilidades todas, porque cada una de ellas nos pudiera hacer echar abajo el proyecto. O sea, uno puede decir, financieramente puede ser muy bueno, y de repente hay alguna normativa ambiental que no me lo permite, y si nos podríamos ir a temas ambientales, a temas legales, podrían haber algún tipo de restricciones que uno no conoce y que aparentemente pues una idea suena maravillosa y suena como que pudiera eventualmente ser muy rentable. Entonces, es muy importante poder estar bien informados y hacer un análisis completo de cada una de las viabilidades. Por el lado de la viabilidad comercial se indica la aceptabilidad en el consumo o uso. Es decir, aquí normalmente se trabaja un estudio del mercado donde vamos a levantar información sumamente útil sobre los intereses y preferencias del mercado, sobre cuáles serían las mejores ubicaciones, las cadenas en las que deberíamos de llegar hasta nuestro consumidor final, entre muchas otras
mucha otra información importante, ¿no? Y esto puede ser muy útil porque nos podría permitir decir si es que el proyecto debería rechazarse o postergarse. Se suele incorporar como parte de este estudio justamente el estudio de mercado dentro de la viabilidad financiera. Es decir, nosotros tenemos que considerar esta información para poder tomar decisiones, que todo va a ir alimentando a la viabilidad financiera, que es donde se va a implementar ya la parte numérica y principalmente por el flujo de caja, donde obtendremos finalmente los resultados de cuán rentable es o no el proyecto. Y aquí quiero detenerme para mencionar una anécdota. En alguna oportunidad conocí un caso cercano donde en una empresa bien importante había diferentes gerencias por divisiones, ¿no? Y estos gerentes eran gerentes técnicos principalmente, pero igual tenían que manejar esquemas de proyectos y presentar propuestas y mostrar rentabilidades de las propuestas que presentaban para que el directorio de esta gran empresa pudiera aceptarlos o no. Entonces me contaban que uno de los gerentes había preparado y con mucho entusiasmo su presentación técnica de todo su proyecto, y cuando lo presenta el directorio, ¿verdad?, empieza a explicar con detenimiento la parte técnica de por qué el proyecto era interesante, por qué tenía, digamos, como que una solución súper positiva para algunos problemas, etc. Entonces, mientras él explicaba la parte técnica, el gerente, digamos, o el gerente general o el responsable del directorio, le dice: un momentito, yo para la parte técnica te tengo contratado a ti, por lo tanto, a mí la parte técnica no es lo que más me interesa, a mí lo único que me interesa es si vamos a ganar plata o no. Entonces, esa parte hay que considerarla porque muchas veces, a pesar de que tenemos que trabajar las habilidades, generalmente cuando vamos a mostrar los resultados, uno de los aspectos que más interesan a la hora de mostrar los resultados son la parte numérica, la rentabilidad que se espera para el inversionista principalmente. Bien, por el lado de la viabilidad legal tenemos entonces, que es el análisis legal, es decir, de toda la normativa, leyes, procedimientos, acuerdos ministeriales y cualquier otro que corresponda para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, es importante que eventualmente uno tenga esa información porque, como mencionaba unos minutos atrás, si ustedes encuentran una idea de negocio que parece súper positiva, súper innovadora y de repente hay una restricción legal y justamente por esa razón nadie ha podido implementar ese proyecto, entonces uno tiene que estar seguro de que legalmente no hay ningún tipo de restricción, ningún tipo de impedimento, que luego pues cuando esté avanzado todo el proceso uno se dé cuenta, se entere y haya quizás destinado recursos que ya no se puedan recuperar. Por el lado del impacto ambiental, es importante al evaluar proyectos hacer las consideraciones ambientales. Incluso esto hoy tiene mucha más relevancia, digamos, siempre ha sido importante, pero hoy hay muchos más controles en este sentido, por lo tanto es un área que no se puede descuidar y que además hay que ser conscientes también para poder preocuparnos de que no se vaya a hacer ningún daño ambiental. Entonces, es también muy importante pues tener todo esto en consideración, porque incluso estos mismos daños o posibles daños ambientales pudieran terminar en consecuencias como multas, generación de compensaciones o alguna otra situación conflictiva en la cual preferible no caer. Bien, por el lado del impacto ambiental, entonces hay que cumplir todas esas normas ambientales, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del giro del negocio, cada caso va a tener sus diferencias, cada caso va a tener, digamos, temas de control, temas de gestión ambiental, y que es parte de lo que uno tiene que preocuparse dentro del análisis de un proyecto, ¿no? Por el lado de la viabilidad técnica tenemos que se estudia la posibilidad de producir el bien o servicio del proyecto. Entonces, por ejemplo, una mermelada. Entonces, ok, ¿qué pasa con una mermelada que quiero hacer de alguna determinada fruta que no se produce todo el año? Entonces, de repente se puede hacer o hay periodos en los que tengo que producir más y guardar un stock según el caso. Bueno, hay que evaluarlo, ¿no? Entonces se prueba técnicamente para garantizar la capacidad de producción. Es importante. Yo no puedo coger y decir, bueno, es que yo esta mermelada de tal sabor solamente la puedo producir en determinados meses porque el resto de meses ya no se consigue esta fruta, ¿verdad? Eso podría ser de repente negativo. Entonces hay que hacer bien el análisis. Esto puede realizarse antes de un análisis financiero para determinar si es posible la elaboración. Si es posible, permanentemente contar con esta materia prima requerida, como el ejemplo que acabo de mencionar. Por el lado de la viabilidad de la gestión, algunas veces no se le da mucha atención, se suele minimizar la importancia de la capacidad del equipo administrativo con el que se va a trabajar. Y eso también es muy importante,
Porque si el equipo no está bien conformado, si el equipo no produce lo que se necesita, si no está lo suficientemente comprometido con el proyecto, entonces pueden haber consecuencias negativas. Pudiera haber una serie de ineficiencia, pudiera haber algunas situaciones en las que realmente uno no quisiera caer. Por lo tanto, pues es parte importante. Incluso en el caso de los proyectos, si ustedes se asignan responsabilidades, tienen que ver en función de las fortalezas de cada uno, en función de la responsabilidad, compromiso y de la formación académica previa que ya cada uno tiene, ¿no? Entonces, la idea del estudio es ver si se cumple o no con un mínimo necesario para garantizar la viabilidad de la implementación en lo estructural y en lo funcional. Entonces, eso es bien importante, que en la parte del recurso humano que tenga bien claro cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus responsabilidades, tener la documentación de soporte, manuales y demás que sean requeridos para poder implementar esto. Como mencioné en algún momento, en este caso, la viabilidad financiera muchas veces es la que más le interesa a la gente. O sea, si uno dice ya, pasamos todo lo demás, o sea, cumplimos con legal, cumplimos con ambiental, cumplimos con técnico, etc. Entonces, ¿qué es lo que más nos interesa? Saber si el proyecto es rentable o no, porque en esta parte justamente donde vamos a determinar si se aprueba o se rechaza desde el punto de vista financiero. Entonces, como aquí en la viabilidad financiera vamos a determinar la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del inversionista, que como he mencionado previamente es justamente lo que más nos interesa saber, por lo tanto es probablemente a la que más interés se le asigne. Entonces, conociendo esa información, cuando ustedes tengan que estructurar un proyecto, no solamente lo que estamos desarrollando actualmente en clase, sino también un proyecto en algún trabajo o para algún emprendimiento que ustedes puedan tener, es importante ver que esta parte es lo que más les va a interesar finalmente a ustedes y a cualquier posible inversionista que pudiera aportar recursos para esta idea de negocio que ustedes puedan tener. Como generalidades tenemos que la profundidad con la que se analiza cada elemento dependerá de cada proyecto. Como ustedes saben, cada proyecto es diferente y dependerá del negocio, de la idea, de muchos factores, ¿no? Principalmente se enfocan en los estudios financieros y técnicos y no deben obviar de todas maneras el resto de estudios de factibilidad porque podría uno cometer un error, principalmente en las áreas donde menos importancia se puede dar, eventualmente legales, ambientales. Y considerar todo. En este curso se va a concentrar en la viabilidad o factibilidad financiera, mejor dicho. Sin embargo, se debe analizar la factibilidad comercial, técnica, legal, impacto ambiental y de gestión. Y se analizan sus estudios para llegar a un resultado más exacto sobre las consecuencias económicas. Entonces, desde ahora va a quedar subida la información que ustedes necesitan para poder estructurar el documento de su proyecto y con la información que llevan hasta el momento y continuando con la lectura del libro de Nassir Zappad, que es la base sobre la cual se ha desarrollado esta introducción para ustedes, es lo que les permitirá pues ir trabajando paulatinamente el proyecto. Entonces, nos vemos en clase. Hasta luego.